Los dedos de Galina Petrovna temblaron ligeramente mientras marcaba el número de su hijo menor, como si traicionara la ansiedad que le oprimía el pecho. La vieja lavadora, fiel compañera durante 15 largos años, había dado su último aliento con un chirrido agudo y definitivo. Llegaría uno nuevo al cabo de una hora, pero la urgencia de la situación la dejó desconcertada. Los tonos de llamada resonaron huecamente en la cocina silenciosa, hasta que en lugar de la cálida voz de Artyom, un tono tan frío como un viento invernal cortó el aire. Hola. Esa sola palabra ya conllevaba una velada irritación. Alison, buenas tardes. Galina forzó un tono suave, como si el esfuerzo pudiera suavizar la tensión al otro lado de la línea. ¿Podrías llamar a Artyom, por favor? ¿Qué fue esta vez? La pregunta sonó como un cuchillo. La lavadora se estropeó de una vez por todas. Pronto traerán uno nuevo, pero necesito que alguien me ayude a bajar el viejo. Y no puedo pagar a los porteadores, intentó explicar, pero fue interrumpida por una voz aguda y metálica. Ah, claro, tu retiro. El sarcasmo en la voz de la nuera era como veneno. Pasaron toda su vida en casa, sin trabajar, y ahora se quejan de que la pensión es pequeña. Galina sintió que se le cerraba la garganta. Había dedicado cada minuto a esos niños, a los desvelos con fiebres, a los cuadernos corregidos a la luz de las velas, a los sueños adormecidos para volar. Todos se habían graduado y habían construido carreras sólidas. Todo. Alison, yo solo, intentó, pero la voz al otro lado de la línea estalló en furia. No más explotación de vuestros hijos como mano de obra gratuita. Artyom tiene su vida, su familia. Tu vejez es tu problema. No te debemos nada. La palabra hija escapó de los labios de Galina casi sin sonido, mientras sus ojos ardían con lágrimas traidoras. Nos estás volviendo locos, gritó Alison, antes de que un clic seco terminara la llamada. Galina permaneció inmóvil, mirando el teléfono muerto. Afuera, los álamos plantados hace décadas, al lado de su marido, hacían crujir las hojas con el viento. El tic-tac del reloj de pared marcaba el tiempo de una vida que ahora parecía desmoronarse como arena entre los dedos. Los recuerdos la arrastraron hacia atrás como olas implacables. Revivió aquel baile en el club de oficiales, donde había conocido a Mikhail. No fue el uniforme impecable lo que la conquistó, sino la dulzura de sus ojos, la sonrisa que prometía refugio. 3 meses después se casaron. Luego comenzó una vida nómada, saltando entre guarniciones distantes, el lejano oriente, Transbaikalia, Kazajstán. En cada pequeña ciudad militar, Galina intentó encontrar trabajo, pero los puestos docentes eran raros y siempre estaban ocupados por esposas de oficiales con más años de servicio. Luego vinieron los años de angustia por la maternidad, hospitales, sanatorios, exámenes interminables. Cuando Víctor finalmente nació en un hospital militar en las afueras de Chita, fue como un milagro. 2 años después, Igor llegó a Primorie. Y una década después, Artyom, el más joven. El hombre debe ser el proveedor, la mujer, la guardiana del hogar, dijo Mikhail, ahora mayor, sin una pizca de arrogancia, solo puro amor. Y se dedicó, transformó apartamentos impersonales en hogares acogedores, apoyó a su marido en sus ascensos, crió a sus hijos con una devoción que solo las madres conocen. Víctor siguió una carrera militar como su padre. Igor se convirtió en médico. Artyom, ingeniero. Cuando Mikhail se retiró como coronel, finalmente se establecieron en la capital del estado. Años de riguroso ahorro permitieron comprar un apartamento de una habitación para cada niño. Que tengan su propio rincón, insistió Mikhail, registrando todo a su nombre por seguridad. Los 2 mayores utilizaron esas propiedades como trampolín, las vendieron para hacer el pago inicial de casas más grandes, siempre agradecidos por el empujón inicial. Después de la muerte de su padre, nunca la dejaron sola. Víctor llamaba todos los domingos, puntual como un reloj. Mamá, ¿cómo está tu presión arterial? ¿Necesitas medicamentos? ¿Puedo ir a ayudarte? Igor, aunque estaba ocupado de servicio, encontró tiempo para llevarle suministros o acompañarla al médico. Pero Artyom. Galina se detuvo frente a la foto de la boda de su hijo. Los novios sonrieron hacia el futuro como si ya supieran que cada paso los alejaría de ella. Él, que había sido el más apegado, el más cariñoso, ahora aparecía 3 veces en 6 meses, siempre con Alison pegada a su brazo como una barrera. La nuera incluso rechazó un café, estamos siguiendo una dieta saludable. Su fría cortesía dolió más.
¿Qué grito? Galina sintió con cada visita que un muro invisible crecía entre ellos. Artyom evitó su mirada y permaneció en silencio, como si se avergonzara de sus propios recuerdos. Antes llamaba por cualquier motivo, para pedir consejo, compartir noticias, susurrar «te quiero, mamá». Ahora bien, estas palabras solo llegaron en fechas conmemorativas y sonaron como el cumplimiento de una obligación. En la última visita, Alison había susurrado en el pasillo, segura de que no la escucharían: «¿Cuánto tiempo tendremos que venir aquí? Tienes a tu familia». Y él simplemente se quedó en silencio. Ese silencio fue un puñal. Afuera, una joven madre mecía un cochecito en el parque. Galina recordó haber hecho lo mismo con el pequeño Artyom, como le pedía el mismo cuento 10 veces seguidas, como se aferraba a su mano hasta quedarse dormido. Tal vez esa sea la carga y la diversión de ser madre, pensó, secándose una lágrima. Dejar ir a tus hijos, incluso cuando se te rompa el corazón. Pero ¿por qué dejar ir tenía que significar perder? Con las manos aún temblorosas, marcó el número de su hijo mayor. Víctor respondió al primer tono, como si ya lo hubiera esperado. ¿Madre? ¿Qué pasó? La preocupación en su voz fue un bálsamo. Perdón por molestarte, Vitina. Es la lavadora. El viejo tiene que ser. Cuando la noche cayó sobre la ciudad como un pesado manto, Galina Petrovna permaneció sentada en la sala de estar, con los dedos todavía temblando alrededor de la taza de té que llevaba horas fría. La casa, antes tan llena de voces y pasos apresurados, ahora parecía magnificar cada sonido. El tic-tac implacable de las manecillas del reloj, el mismo que Artyom le había regalado con una sonrisa en el rostro, resonaba como una acusación. O tal vez como recordatorio. Tú también tienes derecho a vivir. El teléfono sobre la mesa volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Víctor: no te preocupes. Pasaré mañana temprano. Necesitamos ajustar algo en la máquina. Y te traeré café. Ella sonrió sin querer, a pesar del nudo en su garganta. Siempre el pragmático, el hijo que había heredado de su padre la capacidad de arreglar lo que estaba roto, no solo las máquinas, sino también los silencios. Galina Petrovna escribió una respuesta sencilla: gracias, hijo mío. Y luego, como si las palabras cobraran vida propia, añadió: también necesito arreglar algunas cosas. Esa noche, mientras el vecindario se dormía, ella revisó mentalmente cada habitación de esa casa que durante décadas había albergado risas, peleas y secretos. La habitación de Artyom, todavía con los carteles de la banda que se había negado a quitar cuando era adolescente. La cocina, donde enseñó a Aliosa a hacer pelmeni durante las primeras visitas de su nuera, cuando a la niña aún le brillaban los ojos con la noticia de haber sido aceptada. El baño donde Víctor, a los 7 años, se había resbalado y se había roto el brazo, y ella, temblando, lo había llevado en brazos al hospital, repitiendo como un mantra: todo va a estar bien, Mizeikik, todo va a estar bien. ¿Pero qué pasa con ella? ¿Cuándo en todos esos años alguien le había preguntado si estaba bien? Galina Petrovna abrió el cajón de la mesilla de noche y sacó el álbum de fotografías que guardaba como talismán. Lo hojeó hasta encontrar la imagen que buscaba: ella y Mikhail, jóvenes, abrazados en el balcón de ese mismo apartamento, con los ojos llenos de sueños que aún no habían sido desgastados por la vida. Cuídate, Galia, le había dicho la noche anterior, con la voz ya ronca por la enfermedad, porque si te pierdes, no tendrás nada que darles. En ese momento, esas palabras le habían parecido egoístas. Ahora lo entendí. Al amanecer, antes de que el sol derritiera la escarcha de las ventanas, se puso el abrigo de lana, el que Artyom le había regalado las navidades pasadas, para no pasar frío, ironizó mentalmente y salió a caminar. El aire frío le quemaba los pulmones, pero era un dolor agradable, un dolor que la hacía sentir viva. En el banco del parque una anciana alimentaba a las palomas con migas de pan. Siempre vuelven, ¿sabes?, comentó la mujer al notar su mirada. Incluso cuando vuelan lejos, regresan. Porque saben dónde está su hogar. Galina Petrovna no respondió. En cambio apretó los dedos alrededor de la bolsa donde guardaba el contrato de alquiler completo y la llave de lo que, ahora entendía, nunca había sido realmente suyo. Cuando regresó a casa, Víctor ya estaba en la cocina, el olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma del pan tostado. «Mamá, necesitas comer algo», dijo, sirviéndole una rebanada con mantequilla. «Y hoy vamos a resolver esto de una vez por todas».
Ella asintió, pero antes de que pudiera preguntar qué estaba planeando, sonó el teléfono. Tú de nuevo. Esta vez era un número desconocido. ¿Hola? Galina Petrovna. La voz al otro lado de la línea era femenina, profesional. Soy Elena Vasilievna, de la agencia inmobiliaria Domovoy. Vi su anuncio sobre el apartamento en la calle Lenina. ¿Puedo programar una visita hoy? Miró a Víctor, quien asintió. Luego, con una calma que la sorprendió, respondió. Por supuesto. ¿Te parecen bien las 3 de la tarde? Cuando colgó, Víctor levantó su taza en un brindis silencioso. A la nueva etapa, parecía decir su sonrisa. Y por primera vez en meses, Galina Petrovna se permitió creer que, tal vez, la maternidad no se trataba solo de dar. Quizás también se trataba de recibir, no solo amor, sino respeto. Y sobre todo, la libertad de elegir cuándo dejar ir y cuándo dejar ir. Cuando se quedó sola, Galina Petrovna permaneció inmóvil durante mucho tiempo junto a la ventana. En el reflejo del cristal se encontró con una mujer que no reconoció de inmediato. Sus rasgos estaban marcados por el cansancio, su sonrisa tímida, casi culpable, como pidiendo perdón por existir más allá de las expectativas de los demás. Pero detrás de esta imagen se insinuaba otra figura, una silueta de espalda erguida, barbilla levantada con orgullo, mirada serena. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tan completo? ¿Entonces el tuyo? Toda mi vida había sido un guión escrito por manos de otras personas, esposa devota, madre desinteresada, suegra comprensiva. Lazos invisibles que la unían no a personas, sino a ideas, a lo que debería ser una madre, a lo que debería soportar una viuda, a lo que una mujer debería permanecer en silencio. Incluso después de la muerte de Mikhail, ella siguió desempeñando el mismo papel, como una actriz condenada a repetir la misma obra para siempre. Una madre existe para sus hijos. ¿Cuántas veces había repetido esa frase como un mantra? ¿Cuántas veces lo había utilizado para justificar el posponer sus propios deseos, como si la maternidad fuera una sentencia de por vida y no un capítulo, por largo e intenso que fuera, de una historia mucho más amplia? Sus pasos la llevaron al dormitorio. Cuando abrió el armario, el olor a naftalina y papel envejecido la recibió como un abrazo del pasado. Al fondo del estante una caja de zapatos contenía cuadernos amarillentos. Hojas llenas de versos escritos a mano, sueños garabateados entre tareas del hogar, promesas de una vida que pudo haber sido. ¿Para qué sería?, había dicho Alice en ese momento con ese tono condescendiente y pragmático que solo una hija adulta puede dominar. A tu edad, es demasiado tarde para empezar. Y ella había creído. Estuve de acuerdo. Guardó los cuadernos como juguetes infantiles, con cuidado, pero con la certeza de que ya no tienen cabida en el presente. Ahora, mientras pasaba los dedos por la descolorida colcha, Galina Petrovna sintió que algo se movía en su interior. Una pregunta audaz, casi subversiva, ¿y si nunca es demasiado tarde? El dinero del alquiler de la cocina no solo supondría un alivio para las facturas del mes. Sería una clave. Las clases de literatura las pospuso durante décadas. Por el curso de inglés que había soñado hacer cuando los niños crecieran. Para un viaje, aunque sea pequeño, aunque sea solo, elegido no por obligación, sino por deseo. El contrato de alquiler estaba sobre la mesa, firmado y fechado. El corredor había actuado con eficacia y había encontrado inquilinos respetables. Mañana se reuniría con ellos y discutiría los detalles. Era extraño y deliciosamente nuevo tomar decisiones sin consultar a nadie, sin sopesar los pros y los contras basándose en lo que pensaban que era mejor. El teléfono vibró. El nombre de Artiom apareció en la pantalla. Galina Petrovna miró el aparato como si fuera un objeto de otra época. No respondí. No por ira, no por resentimiento, sino porque por primera vez en años podría no responder. Porque tu tiempo, tu espacio, tu atención ya no eran moneda automática. Le pertenecían a ella. Frente al espejo estudió su propio rostro. Las arrugas en las comisuras de los ojos, mapas de risas compartidas, lágrimas tragadas, noches de insomnio. Pero los ojos. Los ojos eran diferentes. Había en ellos un brillo que yo creía perdido, el mismo que, décadas atrás, había hecho que un joven oficial se detuviera en medio de un baile para preguntar, ¿puedo tener este baile? Abrió el cajón del aparador y sacó un álbum de fotografías.
En la primera página, la imagen de una novia radiante, vestida de blanco, miraba al futuro con una mezcla de miedo y esperanza. Ahora, después de tantos inviernos, Galina Petrovna sentía las mismas mariposas en el estómago, la misma expectativa. Como si la vida, después de tanto tiempo en Pr. Blanco y blanco, volvería a colorearse y los colores, esta vez, los elegiría ella misma. Nadie le debe nada a nadie, murmuró, y las palabras no sonaron como un lamento, sino como una declaración de independencia. Por primera vez en años, el silencio en la casa no era vacío. Fue una invitación.